nombre es Esmilfín de los Santos, ID 1070-263 de la profesora Carmen Julia Mercedes de la clase Ser Humano y Desarrollo Sostenible. Hoy hablaré acerca de lo que son los cambios climáticos. La quema de combustibles fósiles genera emisiones de efecto invernadero que actúan como una manta envuelta en tierra, atrapando el calor del sol y elevando las temperaturas. Las emisiones principales de gases invernaderos que provocan el cambio climático son el dióxido de carbono y el metano, que estos proceden del uso de la gasolina, la conducción y un coche, por ejemplo, que emita dióxido de carbono puede afectar muchísimo a lo que es el cambio climático. Para calentar y desorientar, por ejemplo, a criaturas que están en especie de extinción. En otras palabras, hay criaturas que están en especie de extinción a los grandes cambios climáticos y no se pueden adaptar. Por ejemplo, podemos ver que en estos últimos años han subido mucho la temperatura en las diferentes estaciones del año. Ya cuando hace mucho frío se siente mucho el frío y se siente diferente a varios años pasados, y cuando es, por ejemplo, calor, por la gran cantidad de deforestación que hay, se siente mucho la diferencia. A pesar de todo esto, podemos, por ejemplo, mejorar y cambiar lo que son los usos de nuestro día a día, nuestros hábitos, porque por ejemplo una gente que agarre y en vez de usar botella plástica usa envase, está contribuyendo a lo que es el cambio climático. Una persona que por ejemplo en vez de botar basura recolecte y recicle, también está contribuyendo. Una persona que anda en bicicleta o que camine un poquito más también contribuye. Entonces, todos estos efectos, tanto el carbono como el metano como el dióxido de carbono, una de las principales industrias que por ejemplo afectan directamente a lo que son el calentamiento global y lo que son los diferentes cambios de clima son las grandes industrias, ya que botan mucho dióxido de carbono en sus grandes operaciones industriales. Ya se pudiera decir que muchos de ellos, entre dióxido de carbono está los vehículos, la guagua y toda aquella cosa que maneje y consuma combustible, tanto la máquina pesada que se usan en la agricultura, tanto los vehículos que se usan en nuestro día a día. Para poder mejorar esto, recomendamos agarrar y andar en bicicleta un poco más en vez de andar en carro. Recomendamos reciclar, recomendamos usar lo que son envases plásticos, envases de agua, para poder así recolectar y no usar tanto plástico directamente. Pero sin embargo, cada uno de nosotros contribuye de una manera directa para ese cambio, porque si nos ponemos a pensar, simplemente apagando el bombillo de nuestra casa, podemos mucho mejorar a lo que son, por ejemplo, los cambios climáticos, ya que, por ejemplo, una persona que contribuya apagando los bombillos que no esté usando, desconectando el enchufe que no usa, apagando los abanicos, está contribuyendo a un acto que puede beneficiarnos más adelante. Con respecto, por ejemplo, a los cambios de temperatura, hay muchas especies que están sufriendo ya que no se adaptan a lo que son los cambios climáticos, ya que, por ejemplo, puede haber mucha cantidad de calor en una etapa de verano y las especies no pueden aguantar esto, o puede ser un frío fuera de lo normal en invierno y las especies mueren, pero esto se debe a la misma consecuencia que nosotros tenemos día tras día. Tanto desde el siglo XIX hasta acá, lo que son las diferentes tipos de etapas en la Tierra ha cambiado mucho. La consecuencia del cambio climático, entre ellas, una de ellas es la sequía intensa, la escasez de calor, los incendios graves, aumento de nivel del mar, inundaciones, hielo de polos, tormentas catastróficas, disminución de la biodiversidad. Son partes de lo que son las consecuencias del cambio climático. Y nos tenemos que enfrentar a esto día tras día. Entonces, incluso cuando agarramos y tenemos una mejor conciencia de lo que es el cambio climático,
podía, por ejemplo, ayudarnos a nosotros mismos, porque tenemos que proteger lo que es nuestro mundo, porque en él es que vivimos día tras día. Aunque tenemos que ser conscientes de cómo hacer las cosas, porque muchas de ellas pueden afectarnos no a nosotros directamente también, sino también a nuestras generaciones que vienen en un futuro.